Entonces la idea es de cómo hacer que alguien que está haciendo estudios avanzados en universidad y luego para sí mismo, cómo hacer lo bueno en los estudios, pero todavía tener una vida equilibrada y no de pensar que más igual más en la información también. Es muy interesante lo que está diciendo Enrique con respecto a cómo la información ahora se mueve y se crea en forma acelerada y cómo nosotros no tenemos la misma capacidad de absorberla como antes, ¿sí? Ni el tiempo para hacerlo, porque sencillamente la innovación está en, digamos, lo más alto en este momento en la cultura. Sin embargo, yo creo que uno de los grandes cambios de paradigma con respecto al conocimiento es comenzar a verlo como una cosmogonía que no está separada por temas o por disciplinas. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, se dice que los artistas no tienen la misma capacidad de administrar que los administradores, ni que los economistas tienen la misma sensibilidad de los escritores, ni que los filósofos podrían ser mucho más sencillos para poder realizar cosas como alguien que hace diseño industrial, pero la gente de diseño industrial no tiene la capacidad de entender y dar concepto al mundo. Pero la verdad es que esas separaciones solo se han realizado para poder que un grupo determinado de personas tengan injerencia y puedan ejercer el poder a través, digamos, de esos conocimientos. Es decir, ¿por qué el mundo, digamos, los países deberían ser solo desarrollados y dirigidos por economistas, cuando grandes científicos y grandes artistas tienen la misma potestad administrativa de la mente y del espíritu para poder llevar al país en mejores caminos? A lo que hoy es que uno de los grandes cambios es comenzarse a dar cuenta que tanto el conocimiento como desarrollo en la mente de la persona es el mismo conocimiento que usa uno para desarrollarse por dentro. Sí, entonces tener la oportunidad de usar el método científico para poder darle valor a los hechos de una teoría es lo mismo que debes usar para poder valorar los hechos en tu vida propia, ¿no? ¿Qué es ser un método científico? No dar excusas, ¿sí? Estar siempre bajo los procesos y los resultados, ser una persona disciplinada que tiene indicadores sobre cómo me fue hoy, cómo me fue ayer, cómo me siento, por qué me siento, debido a qué, por qué y para qué, y poder coger absolutamente toda esa cosmogonía de conocimientos que nos han querido arrancar de adentro y aplicarla a nuestra vida. Entonces ese conocimiento es muy importante si uno lo puede usar en totalidad, pero también totalidad para construir su propia realidad. Yo tuve hace como 9 años una discusión un poco con mal comprensión en la discusión con alguien que era profesor erudita en biología, muy avanzado con su equipo y todo. Y ahora yo era más joven en esta época y yo tenía una idea sobre el problema, pero no podía explicarme muy bien. Pero cuando yo lo vi, era un acquaintance en inglés, no es un amigo, pero es alguien que yo veía en la vida, colega. Y yo se lo dije que yo había tenido un meeting, una cita con alguien que era guru, que tenía 2 PhDs, un indio, que renunció esos 2 doctorados. Lo hacen 5 años tal vez cada uno y luego renuncian los doctorados. Es algo que ellos están haciendo para llegar a un nivel más alto en todo. Hacer algo muy difícil y luego dejarlo de lado. Entonces yo se lo expliqué porque yo estaba
con él de nuevo, pero no había visto a esta persona, el profesor, en un rato, pero yo tenía como 2 horas con el gurú el día anterior, y mi expresión a él es que los gurús son muy diferentes. No es solamente que son sabios y son trabajadores, pero son gente que la lucha para él, pero es como un regalo de un universo. Es diferente que una lucha. Una vez que llegas, no es una lucha ahora, es algo que estás aceptando del universo, que es el equilibrio, que eso es muy potente, pero todo está potente, haciendo yoga, haciendo meditación, aspiraciones, todo esto, y luego puede ayudar a tus estudiantes de tu profesión de gurú con suavidad. No es decirles que hay una prueba mañana en biología como ese profesor, hay un experimento que tenemos que hacer, pero hay una diferencia. Yo pienso que muchos de los doctorados que no son equilibrados, y hay doctorados y profesores que son muy equilibrados, pero hay muchos que viven aquí en su oficina como papa de escritorio y no están muy equilibrados. Eso es para mí la diferencia entre gente que pasa todo el tiempo enseñando, estudiando, y la gente que están enseñando, estudiando y viviendo con el regalo del universo, que es de ser equilibrado. ¿Tienes algunos comentarios sobre esta idea? Sí. Sobre todo, digamos, pensando en Siddhartha Gautama Buda y digamos el gran aporte de él como sabio y como gurú, sobre no imponerse con el conocimiento sobre los demás, sino permitir que ese conocimiento de por sí traiga la capacidad de generar una visión diferente sobre la realidad en la que viven, o una realidad más amplia, o una idea de la realidad mucho más amplia, que converga más conocimientos y que converga además sobre la capacidad de ser felices, ¿no? Que es una de las grandes búsquedas de significado y de valor que tenemos en nuestras vidas, y es que no todos nos hacemos felices con las mismas cosas. Dicen, ¿no?, que para los que uno es un cielo, para otros es el infierno. Entonces creo que cuando una persona realmente alcanza otra posición de iluminación, no le interesa imponerse sobre los demás, sino ayudarlos. Y es cuando él crea este concepto sobre el Dharma, sobre cómo haciéndole bien a los demás nos hacemos bien a nosotros mismos. Y ese creo que es como fundamentalmente mi opinión sobre ese tema. Estoy de acuerdo, Juan. Y los gurús tienen su programa diario, porque ellos tienen que cuidar a sí mismos primero, porque si ellos no están equilibrados en espíritu, mente y cuerpo, no pueden ayudar como un buen gurú, porque están intentando ayudar a alguien a ser equilibrado y sin hacerlo para ellos mismos. Entonces eso es una diferencia. Para mí, yo pongo mí mismo primero cada mañana en mi programa de 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, y luego puedo ser una persona muy abierta para recibir de los demás y ayudar a los demás si ellos están dispuestos para esto. ¿Qué opinas sobre la idea, Juan, de tener tu propio programa diario para equilibrarte en todo eso antes de tal vez la lucha, antes de la empieza de la lucha, la presión, los tacos, el tránsito hasta tu trabajo, tu universidad del día? Me parece que si uno puede generar un espacio íntimo en el que recuerde constantemente de qué está constituida la realidad,
y cuáles son las cosas en las cuales tenemos control y sobre cuáles no tenemos control, y podemos enfocarnos en los pensamientos que construyan ideas positivas y visualizar además de eso a través del pensamiento, de la dialéctica y el intercambio con un público. Creo que podríamos hasta cierto caso generar un tipo de meditación muy cognitiva, una meditación de pensamiento intercambiado o de desarrollo de ideas que nos dé el aire suficiente para poder enfrentar cada día. Mucha gente o muchas personas tenemos en sí nuestros propios rituales de apaciguación del pensamiento y de equilibrio interior, y muchos de nosotros también sufrimos cuando los dejamos de hacer. Entonces sí me apunto a tener un programa diario en el cual piense y desarrolle, porque creo que pensar es positivo. Be right back.